Ayacucho. Rindamos homenaje a Bolívar, a Sucre, Córdoba, Gamarra, Miller, O'Connor, a los jefes y soldados que combatieron en Ayacucho, a las mujeres que también combatieron y apoyaron y de las que Manuela Sáenz es un símbolo, a los guerrilleros y montoneros que lograron aquella victoria desde el pueblo. El triunfo de Ayacucho fue la culminación de una serie de complejos acontecimientos históricos que convergieron aquel 9 de diciembre de 1824. Fue resultado de la decisión libertaria de Bolívar y la decidida cooperación de Sánchez Carrión por sobre las enormes dificultades geográficas, los recursos insuficientes, las intrigas y las traiciones de los actores políticos locales. España, a pesar de la presencia de San Martín y el arribo de su expedición libertadora en 1820, mantenía el control casi total del territorio hasta el arribo de Bolívar y las tropas colombianas. Ayacucho fue la victoria republicana lograda por peruanos, chilenos, argentinos, ingleses, alemanes, europeos, indios, mestizos, negros, una acción internacionalista contra el colonialismo absolutista. Para consolidar la derrota de Napoleón, en 1815 se había formado la Santa Alianza, compuesta por Prusia, Rusia y Austria, países que proclamaron el principio de intervención que sostenía el canciller austriaco Clemens von Metternich para impedir nuevas revoluciones liberales en Europa. A pesar de que era aliada eventual e interesada de los líderes criollos hispanoamericanos, Inglaterra integró la cuádruple alianza con estos países conservadores católicos que habían combatido contra la Revolución Francesa y Napoleón. Los unía el monarquismo y el colonialismo, los dividían los intereses de cada potencia. Eso significaba que estaban abiertas las relaciones cordiales entre los políticos ingleses y los del resto de Europa, con lo que Inglaterra moderaba su apoyo a las revoluciones hispanoamericanas de independencia y asumía una conducta cambiante y ambigua. En ese ambiente fluctuante, el relevo de San Martín por Sucre y Bolívar, cuando se va el libertador argentino e ingresa el venezolano al Perú en septiembre de 1823, señala el comienzo del episodio final de la Guerra de la Independencia en el Perú, que tiene su punto culminante en la batalla de Ayacucho y el retorno del libertador a la Gran Colombia en 1826. Son momentos cumbres de este episodio final las batallas de Junín y Ayacucho, el cruce del río Desaguadero por Sucre, el viaje triunfal de Bolívar por el sur del Perú, la independencia de la Real Audiencia de los Charcas, convertida en la República de Bolivia, la fracasada presidencia de Sucre en la nueva Bolivia y el retorno de ambos libertadores, Bolívar y Sucre, a la Gran Colombia, que se convertiría pronto en la pequeña Colombia al separarse Venezuela y Ecuador. No pretendo disminuir la importancia simbólica y real de la batalla de Ayacucho para la libertad de América como culminación del esfuerzo de miles de combatientes desde 1810 y aún antes desde Haití. Pero es necesario ubicarse en la situación real local y en el tiempo. La batalla se realizó a 3.400 metros de altura en el centro de la cordillera de los Andes,
sobre un terreno agreste y accidentado. Eran 6.900 soldados realistas, de ellos unos 1.000 veteranos españoles, pero también indígenas novatos, reclutados a la fuerza, contra otros 6.900 internacionalistas, veteranos de las campañas anteriores, colombianos, británicos, argentinos, chilenos, peruanos. Fue breve. Apenas duró 1 hora y 20 minutos, pero fue sumamente violenta. Murieron decenas de oficiales españoles y cientos de soldados indígenas. 300 muertos y 600 heridos en el lado revolucionario, 1.400 muertos y 700 heridos en el lado realista, alrededor de 2.000 prisioneros. Fue una matanza durante 1 hora y 20 minutos. Aún así, sus dimensiones no son, por supuesto, comparables a las guerras europeas. En la batalla de Borodino entre franceses y rusos en 1812 se enfrentaron 250.000 combatientes, 20 veces más que en Ayacucho. En Trafalgar, 1805, aún siendo una batalla marítima entre británicos y franceses, hubo más de 40.000 combatientes, 4 veces más que en Ayacucho. Tampoco hubo una rendición total de España. La Serna, el virrey español, ya no tenía ni apoyo político ni militar de la península, invadida nuevamente por más de 100.000 soldados absolutistas. Ya no representaba a nadie y no firmó nada porque estaba herido y prisionero. José de Canterac, teniente general de los Reales Ejércitos de Su Majestad Católica, encargado del mando superior del Perú por haber sido herido y prisionero, el virrey La Serna, y Antonio José de Sucre, como comandante en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú, firmaron 18 puntos de un acta de capitulación. De capitulación, no de rendición, ni reconocimiento de la independencia. Solo capitulación. Los españoles no quedaban comprometidos a nada, solo a desocupar el territorio hasta el río Desaguadero, aunque esto tampoco puede ser menos importante. En ese pedazo de territorio sudamericano se entregaba al Perú las armas y cuarteles españoles. El Estado peruano, representado en ese momento por Sucre, reconocía sus deudas con España y aseguraba el retorno de los españoles a la península con la mitad de sueldo y gastos de viaje pagados por el Perú. Las propiedades de españoles, que eran enormes haciendas, mansiones y gran cantidad de tierras, serían respetadas. Serían respetados los españoles que decidían quedarse, y si los militares realistas querían incorporarse al ejército peruano, debían conservar sus grados. El Perú pagaría no solo las deudas adquiridas por los gobiernos realistas pasados, sino los gastos que España había hecho en la guerra. Ni Olañeta en el Alto Perú, ni Rodil en el Real Felipe reconocieron ese documento, menos la monarquía española. Los jefes realistas de Ayacucho quedaron señalados como ayacuchos y traidores en España. La monarquía española no reconoció su derrota en la Pampa de la Quinua. La Iglesia Católica tampoco reconoció la independencia. La independencia fue obtenida recién en la batalla del 2 de mayo de 1866 y formalmente en 1879 por el gobierno español.